ustedes se van a dar cuenta de algo. Estamos sufriendo temperaturas que no habían pasado hace tiempo. El fenómeno del Niño es una situación que, querámoslo o no, está acá. Y es algo cíclico. Pasó en el año 1976, ha pasado en otras épocas, en donde hay un sobrecalentamiento en frente de Perú, donde las aguas del Océano Pacífico llegan inclusive a tener 32 grados y se hace una evaporación y hay un jet stream de aire que pasa por encima de Colombia, lleva hasta a un lado de la península de Yucatán y se lleva hasta Europa. Por eso ahorita en España, en Francia, han caído lluvias torrenciales. Pero el problema que hay, que se genera una hidrodinámica, donde ese flujo jala todas las nubes que hay a los costados del jet stream. Por lo tanto, ustedes se asoman y no van a ver una sola nube. Entonces, aunque hubieran inventos para ponerle balas de plomo a las nubes y que pueda llover, pues no es practicable debido a que son escasas las nubes. Y una cosa que debemos de comprender, que es un fenómeno que llegó para quedarse. Es muy poco probable que en los próximos 2 años tengamos, ahorita ya tendríamos el cuarto o quinto huracán, que es lo que nos trae las nubes y las represas. Ahorita no hay huracanes en esta zona, ya se está retrasando la temporada de lluvias. Y por si la irrigación no fuera suficiente problema, también nos damos cuenta que el agro, el campesino en general, está teniendo problemas estructurales muy complejos. Antes de pasarle la voz a mis compañeros, al querido Carlitos Slim, para que presente a afamados invitados, les quiero pedir, por favor, que se suscriban a nuestro canal. Por favor, denle like, no les cuesta nada, es un patrocinio que generan ustedes y permiten que este contenido se muestre por encima de otros tantos. Igualmente, el programa sale en Spotify, iHeartRadio, Google Podcast, Public Radio. Nos escuchan muchísimo en China, nos escuchan en muchos países, en Rusia, porque como tienen bloqueadas muchas cosas, obtienen de Spotify su información. México es el país que más espías rusos tiene, por algo es que somos muy importantes para grandes lugares. Aquí presento sin más a mi estimadísimo y siempre bien ponderado, don Carlitos Slim. Pues un placer, general. Sin duda es un evento para nosotros, CXR y todas las plataformas, el contar con la presencia de estos personajes. Voy a nombrar en el orden en que llegaron. Mauricio Etienne, que es un gran productor de la zona del estado de Tamaulipas, también líder de agroproductores, sin duda, pues un personaje moral también para los productores de granos del país. Por supuesto, también nos acompaña don Adrián Levarón, toda una institución en México, va en varias partes del país, pues ha sido declarado como héroe por soportar todos los embates de la 4T, la muerte de su hija, de sus familiares, en el atroz asesinato de 9 personas por parte de cerca de 100 individuos, y quien también pues es un agroproductor afectado por las medidas de la 4T, que les han cortado todos los apoyos. Al campo le cortaron, como introducción les comento, 17 programas de los 24 que existían. Es decir, destinaba la Secretaría de Agricultura, el gobierno federal, pues cerca de 94 mil millones de pesos en tiempos de Peña Nieto al campo. Llega Andrés Manuel López Obrador, le rasura el 40%, luego le rasura otro porcentaje, pues total, lo dejan como en 70 mil millones, pero la mayoría es para el gasto operativo nada más de la Secretaría de Agricultura. Después le tumban todos los programas de fomento, todos los programas de cobertura de granos en general a la producción del país, quitan el apoyo pecuario,
les quitan el diésel agropecuario y agroindustrial en general para los productores de granos y los pescadores. Quitan, por si fuera poco, pues muchos productos, prohíben, por ejemplo, el glifosato, que es un herbicida para cultivar, y ahora estamos peor, porque aparte de que eliminan la financiera rural, pues hay un grave problema para los productores de granos. Su grano vale menos que el precio de producción. Es decir, con la inflación y la falta de coberturas, además de un programa oficial de cobertura para que puedan recuperar cuando hay variaciones en la inflación, pues su grano no vale nada. Por decirte algo, está costando más o menos 5,000 pesos la tonelada de maíz, cuando debería de costar estrictamente pues alrededor de 7,000. La de trigo pues, se desplomó cuando su precio normal debería de ser de 8,000, es decir, están perdiendo cerca de 2,000 pesos por cada producto. Entonces esto no es rentable. Ya han solicitado los campesinos, y ahorita vamos a platicar, y las agrupaciones, pues una cita con el presidente, pero en lugar de reunirse con él, pues le rebaja aún más apoyos y se los da a los agroindustriales, ¿no? Entonces lo que quiere López Obrador, pues es tronar al campo. Entonces en ese sentido vamos a platicar, por ejemplo, con Mauricio, que nos expliques toda la difícil situación por la que están atravesando en cuanto a falta de apoyos y la producción, y por eso vemos protestas de campesinos en el norte y el occidente del país. ¿Así es, Mauricio? Así es, pues muy buenas tardes, muchas gracias Carlitos, general, Adrián, como siempre un placer saludarte y comentarte que no es que el presidente quiera tronar el campo mexicano, el presidente ya tronó al campo mexicano, el campo mexicano ya ahorita está en una crisis que para rescatarlo se requiere mucho más de voluntad política, la cual carece el gobierno federal. Se requiere de los esquemas de apoyos y de financiamiento que no han tenido la previsión y la capacidad técnica para desarrollar e implementar, y están ahorita vendiendo solamente espejitos, porque cualquier argumentación que diga el gobierno federal no tiene el respaldo de los programas estructurales y presupuestales atrás de ellos para poder rescatar al campo mexicano, mi estimado Carlos. Y fíjate que va a estar muy interesante la plática, porque Adrián podrá darnos la información y la parte del sector agropecuario, agrícola principalmente, y yo, si les parece bien, me voy a concentrar en la parte pesquera y acuícola, que yo tengo más de 30 años como mi actividad principal como productor acuícola acá en Tamaulipas. Nosotros somos el productor más importante de pescado en el noreste del país y realmente conocemos la problemática del sector acuícola y pesquero de todo el país, y está igual o peor de grave que el sector agrícola y ganadero. Aquí estamos en un desiertito. Me tocó llegué anoche yo después de este juicio, y no sé si pueden alcanzar a ver, pero yo vivo aquí, miren, aquí en el fondo ustedes podrían ver, o sea, si está grabándose, hay unos puntitos verdes, pero lo demás está pero seco, estamos sufriendo, pues no ha llovido aquí. Entonces nosotros sí sufrimos mucho, le damos yo necesitamos eficientizar cada gota que sale de donde la podemos rescatar, y vivimos en esa área. Entonces, yo personalmente sembré grano, sembré sorgo personalmente, yo sembré, traté maíz un poco, más bien me aventé al maíz forrajero en mi vida,
Aquí como tenemos un clima muy, muy difícil, nosotros tenemos que sembrar algo que se pueda vender, que no sea perecedero. Por eso entiendo mucho a los de Tamaulipas y a los productores de grano, porque y nosotros no podemos competir con que el tomate, el chile, la cebolla, aquí no se puede, porque es la tarde, vienen heladas tardías. Entonces, pues, aunque seamos criticados, cada gota que aprovechamos, especialmente en la área esta tenemos como 10,000 hectáreas, toda la gente de Levarón, de sembradas del nogal, porque al nogal le apostamos no necesariamente a la producción, sino a la plusvalía, le estamos dando, llega un experto y dice, oye, ustedes en realidad hicieron humedales. Y una de las críticas que yo tengo de la Cuarta Transformación, que se atrevió a decir que deberíamos de tumbar los árboles de nogal que producen nueces y ponernos a sembrar frijol o maíz. Entonces, sufrimos ese ataque, esa discriminación. Y no entienden la magnitud de pues, ¿dónde están? Pues vénganse, yo te invito a ti y a ti y a ti, a todos que vengan a conocer. Porque perfecto. Aquí lo importante es que puedan ser jueces y testigos de lo que se vive. Y a nosotros, por ser productores de, vamos a decir, un producto de lujo, también nos ha arrasado el asunto de la Cuarta Transformación. Yo siempre les he platicado que en las experiencias de todos mis amigos, gente que existe en Estados Unidos, hasta familia misma que tiene agronomía y agricultura en Estados Unidos, pues allá tienen un montón de apoyos fiscales en el diésel, en los ¿cómo se dice? Créditos casi a 0% de interés, y tienen muchos beneficios fiscales y por eso pueden, y aún así batallan. Pues nosotros, con todo esto que nos han cerrado, pues nos dejan, yo le digo en una bancarrota moral, porque no sabemos para dónde voltear. Y yo aprecio mucho y quería mucho estar con ustedes, más que nada para escuchar lo que ustedes como gente que maneja la estadística, que están totalmente informados, gente que está preocupada de lo que sucede en el sector agropecuario, de la producción de peces, de ganado, de chivas, de borregas, de granos, de nueces, vamos a decir. Oh, maestro Levarón, muchas gracias, y quiero que sepa que nuestro respeto y nuestra consideración por que nos otorgue este tiempo. Sabemos que no son tiempos fáciles para su familia, ni tampoco para todos los campesinos en México, porque cada una de las áreas que se han construido desde la Revolución Mexicana hasta la fecha están siendo desmoronadas, desbaratadas y pulverizadas en aras de generar una nueva forma de vivir. Querido Carlitos, por favor, introduce a nuestro compañero que viene manejando a toda velocidad. Pues un placer contar con la presencia también, bienvenido, de don Juan Gerardo Gándara González. Él es presidente, fíjense bien, de la Asociación de Propietarios Rurales del Valle del Yaqui, la asociación civil, una de las zonas más fértiles y productivas del país, productores de trigo y productores de maíz, y quienes andan en la friega, en las protestas, en los bloqueos en contra no el gobierno, sino para manifestar, pues, y exigir apoyo por parte del gobierno federal, pues, ante la falta total de precios, pues, para la producción. Ya comentábamos al principio que no es rentable en las condiciones actuales, pues, producir trigo, producir maíz, producir sorgo, ni pescar, ni generar ganado en pie o cortes, porque nada es rentable. En este país ya nada es rentable en el campo. Bienvenido, Juan, un placer contar contigo. Aquí estamos conectados, precisamente sí, hablando del tema de los granos básicos, que antes era un cultivo muy seguro, y ahora pues ya ni eso, ¿no? Porque pues este gobierno
ve las cosas de una manera muy, muy distinta a las que son. No les cae el 20 de que la agricultura en un país desarrollado o no desarrollado es la espina dorsal de un pueblo. Es un tema ya de seguridad nacional, porque se trata de los alimentos de un país. No podemos prescindir, depender de un extranjero, de los extranjeros para los cultivos o alimentos básicos, ¿no? Hablando de los granos. En el momento que le quites la cuchara que alimenta al mexicano, que la tiene el agricultor mexicano, en el momento que se la quitas al agricultor mexicano y se la entregas a un extranjero para que nos alimente, desde ese momento ya estamos prácticamente destruidos como nación y como soberanía alimentaria. Yo lo he repetido en muchas ocasiones. Sí, vivimos en un mercado global, en un tratado de libre comercio, intercambio comercial. Compramos, vendemos, podemos prescindir de muchas cosas, de autopartes, de cemento, de qué sé yo, ¿no? De servicios, pero no de los alimentos, en cierta parte, pero tiene que haber una base sólida de una autonomía en el país, que tanto cacareó el presidente en su campaña y todavía siendo presidente, pero pues nomás de la lengua para afuera, ¿no? Como estamos viendo ahorita en este momento. Este gobierno tuvo la suerte que no ha tenido ningún otro gobierno, tuvo casi 4 años donde el mercado nos favorecía y teníamos una agricultura pues económicamente estable. No había necesidad de que el gobierno interviniera para algún rescate financiero, alguna ayuda como en otros mundiales. Sabemos que entre las guerras y escaseces y cuestiones climatológicas hay un dicho muy frío que dicen, me lo dijo un gringo una ocasión, para que te vaya bien a ti le tiene que ir mal a otros en otras regiones. Pues es la cruda realidad, pero no se trata de pensar por nosotros, debemos pensar que le vaya bien a todos, pero necesitamos que nuestros gobiernos, en especial el nuestro, pues se aplique, y no es un capricho, como mucha gente cree, porque somos los malos de la película, los productores. La gente se le olvida que gracias a nosotros comen 3 veces al día, no les falta la comida 3 veces al día, empezando por el presidente y su familia. Entonces, es cuestión nomás de aplicar la ley. Está en la ley el artículo 133 de la Ley Rural de Desarrollo Sustentable, donde tiene que intervenir el gobierno cuando se dan las condiciones de mercado, cuando hay una contingencia de mercado o climatológica o de producción, para no descobijar lo que es el campo, la alimentación en el país. Aunado a la violencia y muchísimas otras cosas, o sea, todas las políticas que ha aplicado el actual gobierno han sido erráticas, ¿no? Aquí el tema, pues, es el campo principalmente, pero pues es de bien sabido de todos que en seguridad, de cuestión de economía, de inversiones, de política, ahorita el gobierno cualquier centavo, cualquier decisión lo decide en base a la cantidad de votos que le vayan a dar el año que entra. Es todo. Al gobierno no le importa si matan, si asesinan, si se mueren los niños con cáncer, si se destruye el campo, si nos quedamos sin comer. Eso no le importa al presidente. Lo que más le importa son los votos a como de lugar. Entonces, pues prácticamente se está haciendo realidad la pesadilla que tanto se comentó, de que tarde o temprano vamos a llegar a estar como Venezuela o Cuba. Entonces, y todavía que cacarean que se acabó la corrupción, y tenía buenos asesores el presidente, pero él quiere gente que le endulce el oído y que no le diga la verdad. Tal es así, por eso han renunciado varios. Por ejemplo, Ursúa era un excelente secretario de Hacienda, y lo primero que le dijo al presidente en cuanto llegó al poder, lo primero que le dijo fue: no canceles el aeropuerto. Si te interesa el sentido social, hay inversionistas que le meten y usas la cantaleta de que ya logramos que el gobierno, que a los mexicanos no nos costara, les va a costar a los ricos terminarlo y va a funcionar sin que nos cueste ni un centavo. Ya le aplauden. No, era una terquedad de que no, tengo que destruir ese aeropuerto a como de lugar, aunque cuesta más caro hacer eso que terminarlo. Entonces, pues, hasta entre otros motivos, hasta que le renunció el secretario Ursúa, le dijo: ¿sabes qué, presidente? Pues somos amigos y todo, pero yo no puedo seguir ahí. Que el bruto de la película sea tú, no yo. El problema es que estamos pagando los platos rotos todos los mexicanos, no nomás los agricultores. Muchos estamos afectados. Y si no se rescata el campo, en esta ocasión ahorita, como lo que estamos viviendo por la contingencia, va a llevar entre los pies a medio mundo, a gran parte de la economía, proveedores, comerciantes, prestadores de servicios. No, hombre, yo lo dije hace poquito en una entrevista, se va a venir un desmadre financiero.
no nomás en las regiones agrícolas, en todo el país. Somos más de 4 millones de productores que directa e indirectamente beneficiamos, salpicamos nuestra economía a 50 millones de mexicanos, proveedores directos e indirectos de nosotros. Entonces, por eso es la agricultura el dispersor natural de recursos, es el motor que mueve todo el engranaje de toda una economía de un país, y sobre todo hablando de México, ¿no? Entonces, sí hay mucha preocupación por la cerrazón del presidente. Dinero sobra porque lo usan para otras cosas. Yo digo, nomás lo que se robaron en Segalmex, con eso alcanza y sobra. Lo que no hay es voluntad, y no nomás no hay voluntad o desinterés. Hay interés, pero de destruir al que trabaja, al que produce, para darle y premiar al que no produce. Nuestro único pecado, nuestro delito, porque como dije también, a los delincuentes abrazos y a los productores madrazos. ¿Por qué? Porque el único pecado y delito que cometemos es producir alimentos y no drogas. Es una destrucción del campo mexicano. Mauricio, platícanos cuál es la situación que priva. Hablábamos de la falta total también de apoyos que se los fueron quitando gradualmente hasta meterlos en una crisis. Por ejemplo, tú que eres productor de peces, de acuicultura, pues, atraviesan también por una crisis y después no la ve la gente común. Es decir, nos vamos a ubicar en un punto donde no va a haber qué comer porque no se puede producir. ¿Qué situación atraviesan ustedes? Así es. Y fíjate, antes de comentarte eso, simplemente suscribir las palabras de Juan al 100%, palabra por palabra, porque tal y lo que estaba diciendo él se aplica también al sector pesquero y acuícola del país. Y la problemática que estaba mencionando Juan de la falta de financiamiento para el sector agrícola y ganadero y pesquero del país, a la salida de la Financiera Nacional de Desarrollo Rural, genera un caos tremendo porque termina por anticipado contratos que muchos productores teníamos y exige el pago del capital cuando, pues, si tú compras una casa a 30 años y a los 10 años te dicen que tienes que pagar todo el capital, pues no tienes capacidad de pagarlo. Entonces eso ha generado que muchos compañeros del sector agropecuario estemos en carteras vencidas y estemos en buró, y eso no se va a resolver fácilmente. Ese es un problema tremendo que nos ha generado. O sea, sí, la falta de financiamiento del campo tiene un impacto que todavía no han dimensionado este gobierno, ¿no? Y ahora hablando específicamente del sector pesquero, y que se ha dado también en paralelo a los sectores agropecuarios, toda la pérdida de todos los apoyos. En Fomento Pesquero, los compañeros pescadores de ribereña pues recibían apoyo para lanchas, motores, enseres de pesca, las recibas para recibir el pescado que capturan ellos. Se hacían infraestructura que le daban inocuidad al producto, y eso le permitía al pescador que su producto tuviera una vida de anaquel más grande. Deja tú el beneficio de la inocuidad para el consumidor final, sino que el pescador, al tener un manejo saludable de su producto tiene un mayor valor en el mercado, ¿verdad? Se acabó eso totalmente. Los programas de fomento acuícola, un programa muy noble de acuacultura rural, diseñado para que fuera también de autoconsumo y para que generar ventas locales, desaparecido totalmente. Los apoyos a activos productivos, a producción de activos biológicos como cría y genética, acabados totalmente. Los compañeros pescadores que ya convencidos de que se tienen que establecer vedas de pesca, y recordemos que la veda de pesca es para mantener la sustentabilidad del organismo, del sector. Si tú no haces la veda, te acabas la producción. Tienes que entrar en un proceso de una veda pesquera. Bueno, pues teníamos apoyos de empleo temporal para todos los compañeros pescadores. Ahora todo eso desapareció y los quieren tener con sus famosas becas bienestar, que le llaman Bien Pesca, y les dan 7,500 pesos al año. Pues ¿cómo pretenden que una familia pesquera pueda subsistir con eso en tiempos de veda? Pues es imposible, ¿sí me explico? Entonces, como dice Juan, carecemos de la voluntad política
y carecemos de la capacidad técnica de estos individuos para poder generar los programas y tener las disposiciones presupuestales que puedan soportar las necesidades del sector campesino. Sí, realmente no es un deseo de tronar el campo mexicano, ya está tronado el campo mexicano por parte de estas gentes. Pues muy bien, nada más para puntualizar algo de lo que mencionas, de la descapitalización del campo y que aparte está afectando a todos los sectores. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASICA, pues garantiza en el sector agropecuario la sanidad precisamente y la inocuidad de los alimentos. Somos, por herencia de las administraciones anteriores, el quinto país con más sanidad e inocuidad del mundo. Pero a raíz de los recortes de personal y de presupuesto que realizó la 4T, pues el SENASICA se vio reducido prácticamente a nada y puso en riesgo la sanidad e inocuidad de lo que se produce, y luego entonces pues no se podía o no se podría exportar. Por ejemplo, los productores de cerdo del país, la medida que tomaron fue ellos mismos contratar inspectores, obviamente para que el SENASICA lo certificara y pues vigilar que no se introdujeran al país pestes como la peste porcina africana, que eliminó cerca del 40% de la producción de cerdos de China hace 2 años. Entonces, varios organismos de productores pues están financiando al propio SENASICA ante la necesidad del Estado de seguir recortando recursos.